Johnson pagó 1.700 millones de dólares por los derechos de transmisión de UFC, y eso únicamente se consigue si tus peleas hay mucho show. Soy Josué, apasionado de las MMA, además de analista deportivo, y he hecho un análisis de toda la historia de UFC para descubrir que cada categoría de peso puede ser explicada bajo algunos parámetros, que a continuación te voy a desvelar. Para los que solo conocen la historia reciente de la compañía, es muy probable que hayas llegado por el hype de Conor, Khabib o más recientemente Topuria o Islam. Pero antes de que todo esto existiera, cuando la UFC era un recién nacido hermoso y violento, no existían categorías de peso, y este es el nivel 0. En 1993 las cosas dentro de las MMA eran un poco distintas. Tomamos como ejemplo UFC 1, donde se enfrentó a un tipo de 216 libras contra uno de 416. Sin reglas, límite de tiempo ni protecciones, solo testosterona al más alto nivel. A partir de ciertas normativas, la UFC tuvo la oportunidad de cambiar hacia lo que conocemos hoy, y a pesar de que en los primeros años no existían todas las categorías que voy a mencionar, la compañía ha evolucionado, convirtiéndose en un monstruo capaz de acercar el deporte a los demás, cambiando la vida de muchas personas en el proceso. En el nivel 1 se encuentran las 115 libras, únicamente reservadas a las mujeres, pero no por ello menos entretenida. Desde doctoras que mandan al hospital a sus oponentes, hasta absolutas historias de dominancia, pasando por madres que luchan por el futuro de su familia en el octágono. Las 115 no decepcionan a nadie, y muchas carteleras estelares han sido protagonizadas por campeonas que con su capacidad para mantenerse en lo más alto han logrado ganar el apoyo de los aficionados mientras el deporte se expande. En el nivel 2 tenemos el peso pluma, categoría que se enfoca en luchadores a partir de 125 libras. En esta sí que pueden participar hombres y mujeres. La única parte negativa es que no resulta ser muy popular fuera de quienes han mirado el deporte durante ya algún tiempo, excepto por el caso de Demetrius Johnson, campeón y número 1 libra por libra en varias ocasiones, un salón de la fama de la compañía, considerado uno de los mejores en la historia, responsable de la popularización de las MMA que aún continúa luchando ahora en One. En este peso, lo más importante es la velocidad, el cardio y lo explosivo que se sea. No todos están preparados para el ritmo de combate que exige, y por eso los retadores no suelen tener tanta suerte contra los campeones. Demetrius consiguió 11 defensas de títulos al hilo, mientras Pantoja 5, hasta que lastimosamente salió lesionado contra Joshua. Y aunque puedan parecer malas noticias, nuevos campeones pueden atraer miradas a la división, mucho más si son jóvenes como es el caso de Van. En el tercer nivel se encuentran las 135 libras. Empiezan a tornarse cada vez más entretenidas, sobre todo en la historia reciente. Merab, O'Malley, Peter Yan, Umar, etc. han convertido la división en algo mucho más mediático de lo que era antes con Sterling o TJ Dillashaw. Suelen ser luchadores pequeños, un cardio prácticamente infinito y grandes bases de lucha que se acompañan de bastante jiu-jitsu. Sin embargo, el boxeo no es lo de menos. Analicemos la última pelea titular. Merab, en su cuarta defensa en un año, contra Yan, a quien ya había ganado dándole una masterclass en control, dominio y movimiento. Se suponía que esta, aunque complicada pelea, fuera solventada por el campeón defensor, debido a todo lo que venía demostrando. Sin embargo, el ruso le dio una exhibición de defensa de derribos y striking. Le dejó la cara tan herida que el de Georgia tuvo que asistir al hospital inmediatamente después del combate. Esto nos demuestra la versatilidad de la división, que tiene pinta de ser muy entretenido y competitivo en los próximos años debido a los nuevos prospectos y a las antiguas glorias. En la cuarta posición de la pirámide tenemos las 145 libras, la categoría más elevada en la que se desarrollan las mujeres, y para los hombres la división de campeones como José Aldo, Ilia Topuria, Conor McGregor o Volkanovski. El caso del primero que mencioné es cuanto menos relevante. Retuvo ese cinturón desde la creación de la categoría hasta su pelea con Conor, es decir, por casi 5 años. Pero lo relevante, por desgracia, no es la gloria deportiva de Aldo, sino que abrió paso a Conor, dándole su cinturón con el KO más rápido de la historia de la compañía. Justo aquí es donde la división despega rumbo a convertirse en la más observada y polémica del mundo, pero no se detuvo solamente en Conor. Tras su salida errática de la UFC, nombres como Volk, Holloway o más reciente Ilia empezaron a hacerse populares. En resumen, una máquina de crear estrellas. En el quinto escaño de la pirámide se encuentran las 155 libras. Si hablamos de los mejores del mundo dentro y fuera del octágono, tenemos que irnos hasta el Cáucaso, concretamente hasta Rusia. Allí, en las montañas de Dagestán, se formaron los luchadores más dominantes de la compañía, siendo el mejor de todos ellos y también el primero en abrirse paso Khabib. Además de tener el combate más visto en la historia de las MMA, también es uno de los únicos luchadores en retirarse invicto con un récord de 29-0. Pero la división no es solo Khabib, también es Islam, el legado de la escuela de Dagestaní, el actual número 1 libra por libra del mundo y un doble campeón en toda regla. Sin embargo, nombres como Charles Oliveira, el hombre con más sumisiones en la historia de la compañía, no se quedan detrás. En resumen, mucho dominio, sumisiones y sobre todo muchas leyendas en las que es, en mi opinión, una de las divisiones más competitivas históricamente. El sexto lugar pertenece al peso welter, o las 170 libras. Esta, en mi opinión, es la categoría más competitiva actualmente.
Con Islam como actual campeón, sosteniendo un doble cinturón, campeones como Jack de la Magdalena o Kamaru Usman y prospectos como Michael Morales o Garry, el futuro de la división parece estar no solo en buenas manos a nivel competitivo, sino también en marketing. Recordemos que Ilya tiene intención de llegar a 170 para intentar su tercer título contra el de Dagestán. Con 15 libras de diferencia entre las 155 y las 170, las peleas de welter suelen ser locuras. Tomemos como ejemplo al ex campeón legendario Georges St-Pierre. Grappling, derribos. En resumen, una bestia que retuvo su título por 3 años. Con solo 3 divisiones restantes es momento de hablar acerca del peso medio. A partir de aquí empiezan a llegar los tipos muy grandes. 185 libras de pura violencia en forma de leyendas como Adesanya o Alex Pereira, pero es imposible hablar de la categoría sin mencionar a Anderson Silva. El hombre que mantuvo su título por 7 años. Sin embargo, la historia es reciente, muy reciente. El nombre que reina en la división es el Lobo Checheno. Chimaev aspira a una dominancia absoluta en los próximos años. En este punto, un golpe te deja en estado vegetal. Las 205 libras, a pesar de ser para tipos grandes, no son los más grandes. Probablemente el nombre más famoso de la división sea Jon Jones, quien es considerado el mejor de la historia del deporte, pero otros nombres de la categoría, como Alex Pereira o Daniel Cormier, pueden ser también considerados leyendas. Y ahora sí, para terminar, hablamos de los pesos pesados. 120 kilogramos de pura masa muscular. Te esperarías que sea la división más lenta. Seguramente, si piensas eso, no conozcas al actual campeón Tom Aspinall. Un inglés, cinturón negro de Jiu-Jitsu con una pegada capaz de detonarle el cerebro a cualquiera y un boxeo que sigue la tradición cultural de su país. Y hablando de leyendas, no se queda aquí. ¿Recuerdas la división anterior donde te hablé de Jon Jones? Resulta no solo ser la cabra de las 205 libras, sino también de las 265 libras. Su dominancia por años es absurda teniendo en cuenta sus oponentes. Y es que en este peso, la gente no suele durar mucho en el octágono debido a la potencia de golpeo descomunal que tienen los luchadores. Mira por ejemplo el caso de Francis, que hacía cosas como estas. En resumen, gracias por acompañarme en este viaje por las divisiones del deporte más hermoso del mundo. Recuerda suscribirte y dejarme un comentario hablando de lo que piensas.